En estos momentos que el PLD es tendencia, ¿quién mejor que el diputado Mayoanex Martínez para hablar de PLD, de política, de oposición y, por supuesto, de la Cámara de Diputados? Bienvenido. Un placer estar aquí, sobre todo en compañía de una gran amiga, de Patricia, de Tomás y de David. Bueno, don Mayo, aquí nosotros hablamos sin rodeos y no vamos a barajar mucho las preguntas que tenemos que hacer. Y es que usted, a partir de la carta que envió el ex candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, de que no se iba a inscribir en este momento en el proceso que tiene el PLD orquestado para un candidato único, en una consulta pública, y a raíz de una entrevista que también dio en medios de televisión que paralizó el país, pues el PLD está en el ojo de todos nosotros. Y usted, con su dualidad de diputado dos veces, de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, de hermano del candidato presidencial Abel Martínez, la opinión, mucha gente se ha confundido. Esta carta que envió Abel significa que ya Abel no tiene aspiraciones. Ustedes del PLD, ¿qué es lo que está pasando en el PLD? Lo que ha planteado el Partido de la Liberación Dominicana simplemente es adelantar una elección de un candidato presidencial y Abel Martínez sencillamente se ha acogido a la ley y a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, donde ha señalado que no es ventajoso para la democracia de los partidos adelantar fuera del organigrama electoral en ninguna candidatura presidencial, más aún cuando no se han definido los protocolos para elegir este candidato. Abel planteaba, y lo planteó en el año 2021, que se hiciera un protocolo para elegir al candidato firmados mediante consenso y acuerdo ante todo. No se realizó, sencillamente se convocó al Comité Central y Abel en esa inscripción, que es una inscripción simbólica, porque no está avalado por ningún estatuto del partido, no está avalado por la ley, ni siquiera está avalado por el consenso de los diferentes aspirantes, decidió no tomar partida en una inscripción que es más bien simbólica, no es estatutaria, no es legal y no está avalada ni por la Junta Central Electoral ni por el Tribunal Superior Electoral. A tal punto que el propio partido lo que ha dicho es que eso es una inscripción que cualquier candidato puede hacerlo en el momento que lo considere oportuno. Por lo tanto, sin consenso, sin ningún protocolo firmado, esa consulta que se va a hacer no va para ningún lado, porque primero no hay padrón electoral válido, no hay por la aprobación por la Junta, no hay, igual que en el año 2021, que prestaron todos los escáneres, que prestaron las escuelas, no hay consentimiento de la Junta Central Electoral. Todo por el contrario, la Junta, mediante resolución y comunicado, dijo que cualquier adelanto es nulo, so pena de sancionar a los partidos que incurran en tales violaciones. Giovanni, buenas noches, un placer estar aquí Buenas. compartiendo con usted. Dado esa exposición, me surge una pregunta. El PLD ya hizo esa reunión y manifestó la intención de preseleccionar el candidato, lo que pudiera eventualmente significar una desventaja para Abel Martínez si agotan ese procedimiento interno, aunque vayan a una primaria, él se inscribe y los demás candidatos se unifican en torno a un mismo precandidato presidencial. ¿Piensan ustedes, en caso de que se haga esa preselección, ejercer alguna acción legal ante el Tribunal Superior Electoral? Es que ya el tribunal se pronunció y cualquier actuación es nulo sin tener que someterla al Tribunal Superior Electoral. No hay forma de que el partido haga una elección fuera de los plazos establecidos por la ley 3318 y la ley 2023 sin que no sea nulo de pleno derecho. Diputado, esto es cierto. Usted acaba de decir, no hay forma que ningún partido se adelante a lo que dice la ley de partidos orgánicos y al calendario que organiza la Junta Central Electoral. Ahora bien, lo que le pregunta a Tomás es que si Abel va a enfrentar a ese candidato del PLD. No es un candidato oficial,
pero ya va a ser un candidato que el partido en esta consulta se comprometen, los demás que firmaron y se inscribieron en esa consulta, se están comprometiendo a apoyar a ese candidato. Serían todos contra uno. Abel, aún así, se va a inscribir en unas primarias con cualquier método, abierta, cerrada, por encuesta, se va a ver a enfrentar a un PLD unido. Es que no se ha definido absolutamente nada. O sea, ¿cómo lo va a elegir el partido? En una primaria, en una consulta. Lo tradicional y ¿Con qué padrón? Escúchame, No lo lo hay. tradicional que el PLD ha hecho han sido primarias. Los últimos procesos del PLD han sido primarias. Eso es lo que se espera, que hagan primarias. En el 20 se hizo una primaria regenteada por la Junta, celebrada al amparo de la ley 3318. En el 21 se hizo una consulta regenteada por el propio partido, pero consensuado por todos los aspirantes. En este momento no tenemos protocolo, no tenemos un padrón electoral del cual va el partido a echar mano para elegir o preseleccionar un candidato. Es que ahora no se va a elegir candidato en el PLD. En el PLD se va a elegir un aspirante. El candidato en el PLD se va a elegir cuando lo diga la ley. Es Entonces, que yo no le veo cuál es el círculo que Abel crea con esto. Es que precisamente eso fue lo que eliminó la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Nuestro partido es un partido creyente y forjador de leyes. Incluso fue nuestro partido el impulsor de la ley 3318. Es decir, que yo no veo dentro del partido, y te lo digo con sinceridad, que pueda elegir o seleccionar un aspirante al margen de la ley si no se pone de acuerdo entre todos los aspirantes. Permíteme, pero es que la ley tampoco prohíbe que un grupo se junte, se reúne y que decidan unirse contra uno. La ley no lo prohíbe. Pero eso está dentro del margen de la ley, está dentro de la democracia. Dame un segundo, Delvin. Mire, don Mayo, usted está hablando y ustedes están entendiendo con términos muy propios del que conoce una institución como un partido político y con conocimiento de ley. Sin embargo, en casa hay muchas personas que no nos ven y no entienden cuando usted dice con qué padrón. Y es que hay también una dificultad por el tema del padrón. Y cuando se habla de padrón es que la Junta Central verifica el tema de personas que están inscritas quizás en 2 partidos y se hace un padrón que es el que se va a usar para las elecciones. Cuando usted se refiere a con qué padrón va a elegir el PLD o va a hacer el PLD esa consulta, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso? Que no hay padrón electoral preseleccionado. La Junta Central Electoral va a limpiar los inscritos en el padrón de cada partido. Eso todavía no se ha realizado. Entiendo, y es lo que aboga, y Abel Martínez tendió la mano y los brazos para que en unidad y consenso se llegue a un acuerdo. Yo creo que dentro del partido no estamos lejos para que ese asomo de elegir un aspirante presidencial, que podríamos estar de acuerdo si es un consenso realizado entre todos y lo podemos impulsar. Y vamos a ver lo que dice la propia sentencia del Tribunal Superior Electoral, que no es permitido, y de hecho eso está a priori anulado en esa misma sentencia. O sea que nosotros aplaudimos cualquier acercamiento y entendemos que en ese sentido el partido tiene la suficiente madurez para extender y hablar y consensuar y poner los caballos delante de la carreta y buscar una solución armónica y unitaria a la selección o preselección de un candidato presidencial. No es, bueno, te paso la palabra ahora, no es esta posición en principio apegada a la ley, pero a nivel de institución medio contestataria, y aquí estoy siendo parte de como comunicadora, porque es evidente que todo el mundo sabe a qué bancada política y a qué candidato yo respondo. Pero no es esta actitud, y tengo que hablar ya más general. ¿Cómo? ¿Tú tienes un candidato? Claro que sí. Pues mi candidato es Abel Martínez. Yo desconocía. No es contestataria esta actitud. Mira, ahí están haciendo señas atrás. Esta actitud y se habla de una nueva división en el PLD.
Se lo pregunto porque a nosotros nos preguntan, para que usted diga, este dime interno no pudiera reflejarse, que es el temor que se tiene a una debilidad del Partido de la Liberación Dominicana con miras al 2028. Yo lo que entiendo que esta actitud lo que busca es la unidad, porque otra forma de seleccionar un aspirante presidencial sería en el sentido que tú lo planteas. Lo que se ha abogado sencillamente es por la unidad, por el acuerdo, y no que surja un aspirante fruto de una desavenencia que una gran parte de la sociedad no lo asimile como candidato del partido. Y de nada vale que Juan Pérez sea aspirante si no está validado por las bases del partido y por la plenitud de todos los miembros. No tiene sentido aspirar y que no vayamos a competir en buena lid contra los demás candidatos de los demás partidos del sistema. Y yo lo que considero que lo que se está abogando y el partido tiene la suficiente madurez para ver más allá de las ambiciones personales de algún aspirante, para que entre todos busquemos consenso. Porque hay que decir de paso que posiblemente Abel Martínez fue el único que no se inscribió, pero no es el único aspirante que no está de acuerdo con ese sistema fuera del consenso, fuera de protocolos establecidos. Hay que decir de plano que en el año 2022 se hizo una consulta previa con todos los consensos de todos los aspirantes, firmado un protocolo, autorizado por la Junta Central Electoral. El gobierno de la República Dominicana autorizó que el uso de las escuelas, se autorizaron el uso de los escáneres, e inclusive la propia Junta Central Electoral ofreció supervisión a esa consulta, situación que no está ocurriendo hoy porque está fuera de ley, y más luego de una sentencia del Tribunal Superior Electoral donde señaló y anuló una convocatoria del Comité Central a los fines de hacer lo que se está haciendo ahora. Ahora nadie quiso, y incluso se dijo, no vayamos al Tribunal Superior Electoral, no permitamos que nadie vaya al Tribunal Superior Electoral, y que se haga, y luego busquemos la unidad y busquemos el consenso. Y en eso es que ha estribado, porque yo entiendo que las conversaciones que hay es que se avive el consenso y se aviven los protocolos para que se pueda hacer lo que el pueblo quiere. Yo entiendo su narrativa. Ahora, ahí se inscribió dentro de ese grupo un aspirante que hace 6 años sacó un 38%, que se llama Gonzalo Castillo. Y si en el hipotético caso que resultara ganador de ese proceso, de esa consulta ilegal o como usted quiera llamar, Gonzalo Castillo, estaría Abel dispuesto a enfrentar a Gonzalo Castillo, que sacó un 38%, del cual él fue el operativo de esa campaña. Ustedes como equipo político estarían dispuestos a enfrentar a Gonzalo. Pero bueno, dígale que Abel no está aquí, Mira, diputado. Realmente, la democracia, y hay muchos que se inscribieron no estando conformes con ese protocolo improvisado que se hizo para la elección de aspirantes. Lo que sí te digo es que antes de eso, yo entiendo que el partido buscará el consenso y buscará la unidad. Y a eso es que aspiramos, a que haya una unidad y que el candidato que surja va a ser apoyado por todos. Sea mujer o sea hombre, ya sea Abel Martínez o sea cualquier otro candidato. Aspiramos al consenso y aspiramos a la unidad. Tenemos que ir a una pausa comercial, cumplir con esos compromisos y, por supuesto, darles a ustedes un respiro. Cuando regresemos, ustedes se van a sorprender porque buscamos refuerzos para continuar esta conversación sin rodeos. No se muevan. Seguimos aquí conversando sin rodeos con el diputado de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana, Mayovanex Martínez. Y como ustedes lo habían pedido, y por supuesto no podía faltar, se une a nosotros una persona que cree que va a darle duro a nuestro invitado, pero no lo va a lograr. Hola Robinson, ¿cómo estás? Patricia Arbaje, señores.
Saludos, Mayobané Martínez, un amigo, un colega. Y quiero hacerte una aclaración, porque tú estás creando cizaña con el diputado. No, imposible. Cuando a mí me dijeron que Mayobané venía para el programa, yo dejé lo que estaba haciendo para venir a coger estos 10 minutos. Ok. ¿Sabes por qué? Porque Mayobané Martínez es de los diputados que tiene autonomía, que tiene autoridad y que sabe usar el micrófono en el hemiciclo. Mi respeto para usted, Mayobané. Bueno, Bueno, pues, Muchísimas gracias. Robinson tenía desde diciembre que no Tenía venía el al pelo programa. corto la última vez que vine aquí. Nos quedamos esperando la Navidad, pero bueno. Dale, pregúntale al diputado, exacto, ya él está La aquí. Navidad le llega a los muchachos. Mayobanés, además del ejercicio de la política y de ser legislador, también vemos que usted se dedica al ejercicio del derecho. Y hemos visto algunas declaraciones, principalmente con relación a las piezas legislativas que tienen que ver con el derecho. El año pasado podemos decir que fue un año muy productivo en el Congreso Nacional. Salió el Código Procesal Penal, salió el Código Penal, se creó el Ministerio de Justicia, pero todavía hay cosas que están pendientes, como el Código de Trabajo, el tema de la cesantía, que se ha hablado mucho. Vimos que usted se pronunció también sobre la licencia de maternidad y paternidad. Me gustaría saber cuál es su opinión con relación a los trabajos que está realizando la Cámara de Diputados en relación a esas piezas legislativas y cuál es el aporte que usted se encuentra haciendo. Efectivamente, la legislatura pasada fue muy productiva. Hay dos códigos que salieron, que fue el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el cual nosotros en la Comisión de Justicia y la Comisión Especial trabajamos ampliamente, y hoy ya el Código Procesal Penal está en vigencia y en los próximos meses el Código Penal entra en vigencia porque solamente le dio vacaciones de un año, la vacation legis, y hoy estamos trabajando en la Comisión Permanente de Trabajo en darle salida al Código de Trabajo. Precisamente la licencia de maternidad está siendo actualizada. Precisamente ayer una fundación que tiene que ver con la protección de la infancia llevó una solicitud o una propuesta al seno de la comisión para que se aumente las vacaciones pre y postnatal. Actualmente estamos hablando de 3 meses. Ellos plantean en esa propuesta que se ha llevado a 6 meses de vacaciones pre y postnatal. ¿Qué ocurre? Que ya este ha sido un código de trabajo consensuado con los patrones, con los empleados y el sector patronal, y está prácticamente a tiro de ser aprobado. Solamente se han diferido 18 artículos del Código de Trabajo y esperamos que en los próximos meses pueda enviarse al hemiciclo un informe favorable para someterlo. ¿Qué ocurre con el aumento y la propuesta que ha hecho esta importante fundación? Es que el sector empleador, y que la mayoría de empleadores son del sector de las pequeñas y medianas empresas, es una carga muy grande aumentar a 6 meses las vacaciones pre y postnatal. Por lo tanto, hemos hablado que si la Seguridad Social asume este impacto económico adicional al que ya está contemplado en el Código de Trabajo y en el proyecto que estamos conociendo, lo veríamos factible. Para el próximo jueves tenemos convocado a esta fundación que ha hecho esta propuesta, que es una propuesta de vanguardia, para que nos explique en el seno de la Comisión Permanente de Trabajo, y si vemos la factibilidad también vamos a invitar al Consejo de la Seguridad Social, vamos a invitar a la CISARRIL y al sector patronal, a los empleados, para ver la factibilidad, porque sí es una propuesta de vanguardia que viene a estar en consonancia con un derecho progresivo que establece la Constitución, de aumentar las vacaciones pre y postnatal, que dicho sea de paso, científicamente se ha demostrado que cuando un adolescente o un menor de edad ha sido amamantado durante mucho tiempo y con calidad, la salud en este ser humano es
ratificado prácticamente por todos los estudios científicos de que hay inmunidad en cuanto a la salud. Y yo creo que ojalá pudiese lograrse este objetivo y que la seguridad social pudiera decir hay fondos para nosotros cubrir este adicional que está contemplado en esta propuesta. Y nosotros cuando nos preguntaron que si estábamos de acuerdo, claro que estamos de acuerdo siempre en el aumento de los derechos progresivos y más cuando viene a beneficiar al núcleo familiar. ¿Y la cesantía? ¿Se ha llegado a un acuerdo? Espérate, Tomás, espérate, que con lo que dijo Mayobané, me recordé, Mayobané y yo fuimos diputados juntos en el 2016-20 y ahora también en el 2024. Recuerdo, Mayobané, que cuando ustedes eran parte de la bancada oficialista, con mayoría, allá se aprobaba lo que dijera el PLD. Yo te pregunto, porque te digo con la parte decorativa. La parte decorativa es la que la gente le gusta escuchar, que las comisiones que se reunieron. ¿Tú crees que es verdad que se va a aprobar el Código Laboral en este cuatrenio? Con Dios delante y esperamos que sea en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya hay un consenso. Hay un consenso en todos los artículos. Lo que nos quedan, y tú que participas frecuentemente en la Comisión Permanente de Trabajo, te has dado cuenta que 18 artículos es lo que difieren y es lo que falta por aprobar. Esas propuestas adicionales que se han llevado, lo que hay que estudiarlas y si no están dentro del consenso de lo que se ha llegado al acuerdo, se puede dejar de lado y luego introducirla en cualquier ley especial. Pero yo entiendo, Robinson, que hay la voluntad en el Congreso de aprobar el Código de Trabajo. La voluntad siempre ha existido, Mayobané, así como existió la voluntad de aprobar el nuevo Código Penal, que nunca se aprobó después de tantas veces que había la voluntad. Yo te lo digo porque los dos somos legisladores, tú ahora de la oposición, yo del gobierno. Y de verdad que de los 18 puntos no son 18, realmente son 3, y esos 3 terminan en un 80% en uno solo, que es el tema de la cesantía. Y lamentablemente, te lo digo porque lamentablemente yo he escuchado cómo piensa el empleador con respecto a la cesantía. Prefiere que se quede la cosa como está. Y cómo piensa el empleado y los sindicatos de empleados que si no se da, mejor que se quede como está. Pudiese caer en el limbo que estaba el Código Penal, en el cual habían tantas cosas que se podían lograr, pero al final nunca se hizo porque había un tema con las 3 causales, que yo veo la similitud del mismo caso, y tú decías, si yo apruebo las causales, me echo a la iglesia en contra, a las iglesias, y me cogen el sermón de los domingos y hablan de mí, que no voten por mí. Hay un costo político. Y el otro tema es que si yo entonces estoy a favor del lado de la iglesia, en contra del aborto, las feministas salen con cartelones a decir, no voten por este abusador que no permita libertad a las mujeres. Y yo estoy seguro, Mayobané, que además del tema de la discrepancia que tiene la cesantía, yo estoy pensando que mientras más se posterga el tema del código de trabajo, más presión política hay. Y mira, que Luis Abinader no va. Luis tiene la oportunidad, señores, ahora de decirle al país que no tiene costo político, porque lo que hay que hacer es, yo leí un artículo en un periódico no que tiene decía, costo político para Luis, pero ustedes quieren repetir. Para Luis Abinader. Pero ustedes quieren repetir como diputados. Está bien, ahí quiero llegar. Yo vi un artículo en un periódico nacional que decía que el que tiene el poder y no lo usa, después pasa la historia como una gente que pudo hacer y no hizo nada. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy seguro que con el Congreso que tenemos, mayoría de diputados, mayoría de senadores, si el PRM y Luis Abinader decide aprobar el Código de Trabajo, Seguridad Social, que van de la mano, y también me queda el tema de la fusión del BESIC con el Ministerio de Educación. O sea, hay cosas que hay que hacerlas. Y yo te lo pregunto porque yo sé que cuando tú estabas en el gobierno, Mayobané, que era mayoría, eso se aprobaba de una vez. En el caso de nosotros, yo quisiera ser a veces disidente y no puedo. Cuando se plantea que el Código Penal se anulaba o se aniquilaba o quedaba en uno de los hemiciclos, era porque el sector conservador
y el sector liberal se ponían de acuerdo para abortarlo. Correcto. Porque no estaban de acuerdo con un punto ni con otro. Yo considero que el código laboral va a pasar dejando la cesantía tal cual está. Y si no está tal cual está, entiendo con los sectores que inciden en la Cámara de Diputados, que defienden al trabajador, van a desear que el código laboral se quede como está actualmente y no se apruebe ningún código. ¿Qué ocurre, Robinson? Este código que tenemos en estudio en la Comisión de Trabajo es un 90% en favor del empleador y beneficia al trabajador solamente en un 10%. Todas las modificaciones que se están haciendo en el Código de Trabajo es limitando los derechos del trabajador. Y por eso te digo, analizando el código con especialistas, ellos plantean los cambios que se están haciendo benefician en un 90% al empleador y posiblemente en un 10% al trabajador. ¿Qué ocurre? Que el empleador necesita tener seguridad y necesita además tener leyes claras para crecer y se la estamos dando. Le estamos dando al empleador leyes claras porque muchas veces el Código de Trabajo viene siendo una retranca en los tribunales, en los embargos hacia la empresa. Cuando un trabajador obtiene una sentencia y un abogado laboralista le hace un embargo, le para la empresa a cualquier empleador. ¿Y qué significa esto? Que se paran los trabajadores, quizás cientos de trabajadores de una empresa. Y lo que estamos buscando en este caso es un equilibrio, que crezca el empresario, porque si el empresario crece, vamos a tener más mano de obra disponible para los trabajadores dominicanos. Y en ese sentido, la cesantía, que se ha hablado tanto, no hemos puesto de acuerdo de que se quede tal cual está, y el artículo 86, en la última reunión, antes de terminar la legislatura, la volvimos a poner tal como estaba, tal como se llegó a un consenso. El empresariado quiere buscarle una solución a la cesantía. Yo le di una fórmula para eso. Yo di una fórmula, perdóname, Patricia, que la fórmula era que se aplicara no un seguro, porque se habló de una especie de un seguro para la liquidación o para la cesantía, sino que tipo Estados Unidos, un layoff, que tú puedas mensualmente como patrono ir acumulando, así como se paga ARL, riesgo laboral, así como se paga AFP, que se vayan creando un fondo de los empresarios y se vaya aportando. Porque déjame decirte que tú vas guardando ese dinero y que te deja rentabilidad como patrón. Esa fue una propuesta que hice y se veía un poquito descabellada, por lógica. Así el patrono, cuando quiere salir de un empleado, porque a veces hay empleados, pues a mí me toca hacer de ambas partes, ¿verdad? Defender al empleado y también defender al empresario, por la dualidad que tengo. Hay empresarios que fracasan porque los mismos empleados hacen fracasar la empresa. Un empleado tiene 15 o 20 años y sabe que le tocan 2 millones de pesos con su liquidación. ¿Sabe lo que hace? Comienza a operar en contra de la misma empresa. ¿Para qué? Para que lo cancelen y lo voten, porque no quiere perder su liquidación y su cesantía. Entonces, eso que decíamos nosotros es que el empleador puede en cualquier momento cancelar y liquidar a su empleado y pagarle sus prestaciones. Pero hay que irlo acumulando y es una viabilidad. Pero yo creo, con poca fe, de que ese código de trabajo no se va a aprobar. Se me cruzaron los cables aquí. No sé cuál es el diputado oficialista. No sé, ahora estoy confundida. ¿A quién es que le voy a hacer la pregunta? Sin rodeos. Mayobané me entiende. Entonces, sin rodeo, para ponerlo en contexto a ustedes, nosotros hablamos mucho de la informalidad y de que el dominicano a veces le teme a las leyes para emprender, sobre todo a ese código de trabajo, que eso es embargo terrible. El diputado Mayobané Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, con esa sapiencia que le da pertenecer a esa institución política, entiende... ¿A cuál? Al Partido de la Liberación Dominicana. Entiende que se está trabajando para beneficiar a todos y todas las dominicanas, sobre todo en el emprendimiento, en poner una empresa, en que no le tenga miedo a ese pasivo laboral. Entonces vamos, casi finalizando el programa, tenemos que hablar de la situación económica del país, de la situación política del país y, por supuesto, de esas elecciones que se avecinan en el 2028 con un panorama dividido, don Mayobané, porque
por muchos años teníamos una dualidad, solo 2 partidos. Ahora tenemos un escenario donde hay 3 partidos mayoritarios. ¿Cuáles son esos partidos mayoritarios? El Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Oye, Pueblo toma. y el partido que hoy gobierna, que evidentemente va en decadencia con todo este tema de apagón, economía, de crecimiento. Economía, Patricia, economía. Y tú, pero Estoy dejemos entrevistando. eso a Mayo Vaneva. Estoy entrevistando al Claro, diputado. claro. En este escenario que hay, ¿cuáles son las dificultades que usted, como legislador y como diputado que está en la calle, ve de este gobierno con miras que, al 28 en aras de un cambio de partido? Cuando hablamos de economía, Por favor, empiece por ahí. hablamos de que la República Dominicana está en un estancamiento. Cuando una economía crece un 2.1%, como creció en el año 2025, estamos hablando de un estancamiento económico, sinónimo de recesión. Del año 2004 al 2020, la economía dominicana creció en promedio un 6%, incluyendo años de crecer un 7%. 2.1 de crecimiento solamente le permite a la economía o al país mantenerse apenas en marcha. Esto posiblemente vamos a hablar 2.1 cuando el promedio de la región No me venga fue con región, 2.2. no me venga con región. Cuando Entonces, tú hablas que en Centroamérica y el Caribe, Latinoamérica, República Dominicana estaba en el rango promedio, no fue que fue Mi mal. mamá, en cuando ese yo sacaba sentido, mala nota, aún- me decía que a ella no le porque importaban los demás. el pueblo dominicano no entiende Ujú. entiende de que el arroz está caro, entiende de que la habichuela está cara, entiende que la salud está Que inalcanzable, se va la luz, diputado. que ya la se está luz yendo la luz. está en decadencia. No Y menciona el pollo, que es el los discurso de Leonel. partidos a veces no es que se van del poder, es que el pueblo lo saca. Y eso es lo que está pasando. Al PLD en el 2020 no fue que el partido que hoy está en el gobierno ganó, fue que el pueblo quiso sacar al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ocurre. Aún los gobiernos en situaciones catastróficas para un país hagan un buen gobierno, hagan una buena gestión, el pueblo no entiende por qué sube el arroz, por qué sube el pollo, por qué hay una situación de calamidad, y eso es precisamente lo que está pasando en la República Dominicana. Yo entiendo que para el 2028 posiblemente el fervor que había para el partido que ganó en el 2024 esté totalmente en decadencia. Y los partidos de oposición en este ambiente y este escenario podremos pescar porque el pueblo piensa, en el año 2020 estábamos mejor, la economía creció un 6%, la clase media tenía acceso a mejor salud, a mejor educación. Y el referente del 2020 hasta el 2004 es el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso tú ves que cuando las encuestas miden de partido a partido, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un buen referente para el pueblo. Y yo creo que hoy no se está reeligiendo el presidente de la República, que a la hora de ir a una elección, un presidente reeligiéndose pesa. Un partido que hoy no ha elegido su candidato como el partido oficialista, que dicho sea de paso es el partido oficial, el partido que posiblemente hay que vencer en las elecciones del 2028, y nosotros estamos bien esperanzados. Lo que esperamos es que el partido de la Liberación Dominicana elija en unidad, elija en consenso, y tenemos el tiempo para nosotros de aquí al 2027 y quizás antes, este mismo año, ponernos de acuerdo y elegir nuestro candidato o candidata presidencial. Estoy completamente de despedir. acuerdo con Mayobané Martínez. Oigan esto, con lo que dijo. No de se que es vaya verdad, nunca, que es porque verdad esto que es en el histórico. en los 12 años del PLD, o 16 o 20 años del PLD, es verdad que había mucho dinero. Había tanto dinero que un hermano del presidente
devolvió 3.000 millones de pesos de tanto cuarto que había. Bueno, Eso es pero verdad. vamos a ver qué va a pasar. Hubo mucho dinero. Vamos a Que ver- hasta dio para devolver. Y Vamos a ver qué va a ahora, pasar con el caso Senasa, con el amigo del presidente. Ahora- Vamos a ver qué va a pasar con el Banco Si es Agrícola. culpable, vamos a va preso. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí no hay omisión. Tenemos que Aquí definir- no hay perdón. Permiso, si usted en quiere este venir de gobierno, invitado, digo, espérate, después- perdón, en el gobierno del Si usted quiere PRM. venir de invitado, vamos a convocar con su asistente para que usted regrese como invitado. Mientras tanto, diputado, tenemos que agradecerle, se nos acaba el tiempo en televisión, esto a veces es difícil, es mejor hacer un podcast. Agradecerle que estar aquí un domingo con nosotros, venir a aclararnos esos puntos que a veces la gente no entiende, de un padrón, de qué pasó en el 21, en el 22, de la posición del Partido de la Liberación Dominicana y por supuesto del trabajo que está haciendo en la Cámara de Diputados. Yo espero que cuando invitemos al diputado Robinson a una entrevista, usted venga de panelista. yo voy a estar de aquel lado. Que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Y el PLD está fuerte, está muy fuerte como partido. Sí. Y el candidato del PLD debe ser Abel Martínez. Invita a todos Es a el que está mejor El que está posicionado, mejor posicionado. en las Y encuestas no porque dentro del sea de Partido de la Santiago y sea Liberación amigo mío. Dominicana. Invita a todos a que nos vean el próximo domingo, Robinson, y despídete de tu público que te No, eso te extrañaba. toca a ti, Patricia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la sintonía. Una entrega más de Sin Rodeos. Nos vemos el próximo domingo.